En este video vamos a presentar una técnica para la transformación de intensidades de la imagen, la ecualización del histograma. Vamos a comenzar con una definición formal del histograma de una imagen. El histograma de una imagen es una secuencia de valores correspondiente a la frecuencia de cada nivel de gris en la imagen. Es decir, para cada nivel de gris, h de k representa el número de veces o la cantidad de píxeles en la imagen que tienen el nivel de gris L sub k. Uno de los usos del histograma es para analizar o inspeccionar el contenido de las imágenes en cuanto a niveles de gris. El histograma de esta imagen, por ejemplo, me muestra que hay una gran concentración de los píxeles de baja intensidad. Al observar la imagen es claro que estos píxeles se corresponden al fondo oscuro de la imagen. El análisis del histograma también permite ver el efecto que tienen las transformaciones de intensidad. Por ejemplo, al aplicar una normalización a la imagen original, es claro que el histograma se extendió para ocupar ahora todo el rango dinámico. Observen cómo ahora el histograma se extiende desde el mínimo hasta el máximo nivel de gris. En la transformación gamma, vemos que en general los niveles de gris experimentan un corrimiento hacia los niveles de mayor intensidad. Es decir, si comparamos este histograma con el histograma original, vemos que en el histograma resultante los niveles de gris se han desplazado hacia la derecha. Y ese corrimiento es más pronunciado en los niveles bajos que en los niveles altos. Con un valor de gamma que fuese mayor que 1, el efecto sería el inverso. El análisis del histograma no solo permite interpretar los efectos de las transformaciones, sino también identificar qué transformaciones son necesarias para conseguir un efecto determinado en la imagen. Además de lo anterior, el histograma no es solo útil para analizar la distribución de los niveles de gris en una imagen y para diseñar estrategias de transformación. Sirve además para desarrollar transformaciones encaminadas a corregir o a alterar el histograma de la imagen de determinada manera. Una de estas transformaciones se corresponde a la ecualización del histograma. La ecualización del histograma busca evitar las concentraciones de los píxeles en pocos niveles de gris. Idealmente, la ecualización del histograma busca distribuir uniformemente los píxeles en todo el rango dinámico de la imagen para conseguir un mayor contraste. Por ejemplo, en este histograma que estamos viendo en la figura, vemos que hay una gran concentración alrededor de determinadas porciones del histograma y eso hace que se limite el contraste de la imagen. Si pudiéramos distribuir mejor esos niveles de gris, podríamos realzar el contraste de la imagen. En términos de distribuciones estadísticas, la ecualización del histograma busca que la distribución de los niveles de gris de la imagen transformada sea una distribución lo más cercana a la distribución uniforme posible. Es decir, que todos los niveles de gris se encuentren en la misma proporción. Aprovechando las propiedades de las funciones de densidad de probabilidad, esta transformación se define a partir de la función de distribución de probabilidad acumulada, que en señales discretas, el késimo valor de la función de probabilidad acumulada corresponde a la acumulación de los valores del histograma desde el primer término hasta la posición késima del histograma, dividido por el número total de píxeles. A partir de la función de distribución de probabilidad acumulada, la transformación llamada ecualización del histograma consiste simplemente en reemplazar cada nivel de gris por el valor de la CDF correspondiente a dicho nivel de gris, lo cual se puede expresar mediante cualquiera de estas dos expresiones. Existe además un factor de escala L sub k, que es el que garantiza que los niveles de gris se mantengan en el rango original, es decir, que todo nivel de gris esté en el rango desde L1 hasta L sub k. La ecualización del histograma es particularmente útil con imágenes de rango dinámico reducido e histograma unimodal, como en la imagen mostrada en esta pantalla. Vemos que el histograma se dice que es unimodal porque tiene un solo modo predominante.
Al hacer la transformación, vemos que el histograma, si bien no es una distribución uniforme perfecta, los niveles de gris se distribuyen mejor, logrando así una mejora considerable en el contraste de la imagen.